Buenas tardes, chicos. El día de hoy les voy a explicar la guía 4 sobre biología. Bueno, esto se trata sobre los tipos de reproducción en seres vivos. Recordemos que la reproducción es el proceso biológico que le permite la creación de nuevos organismos, sean similares o con algunas características de los padres. Bueno, en este caso vamos a ver el tipo de reproducción asexual en los organismos vivos. Vamos a empezar con la reproducción en animales. ¿Listos? La reproducción en animales puede ser de dos maneras, sexual y asexual. Les vamos a explicar el día de hoy la reproducción asexual. Son de varias formas. La primera es la gemación. Por ejemplo, en las medusas se forma una pequeña yema en la medusa que va creciendo, va tomando material genético de la medusa hasta que crece en cierto tamaño que se puede despegar y queda como un nuevo individuo. Las medusas han presentado más de 234 cicatrices en su cuerpo. Quiere decir que han tenido más de 234 crías. Luego sigue la planaria, que es un gusano. Son gusanos planos. De esta planaria se puede dividir en dos y crecen dos organismos completamente idénticos como se muestra en la figura 3. Luego sigue la regeneración. Entonces están las estrellas de mar, que se les puede cortar un pedazo de su brazo, o ellas mismas hacen este proceso en el cual se cortan un pedazo de su brazo y a medida que pasa el tiempo le crece el brazo y el pedacito del brazo que se le cortó se forma un nuevo organismo con las mismas características del padre. Luego sigue la partenogénesis, que está basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas por células masculinas. Quiere decir que solamente se necesita el óvulo y se produce en algunos gusanos e insectos como el que se muestra ahí, que es el grillo. Reproducción en organismos unicelulares. En este caso, algunos organismos unicelulares son las bacterias, los protozoos y algunas algas. Hay tres tipos de mecanismos como la bipartición interna, gemación y esporulación. En la bipartición interna, un organismo se divide en dos partes iguales que generan nuevos individuos, los cuales crecen hasta alcanzar el tamaño del progenitor. En la gemación, crece una yema en el individuo que se puede denominar el padre. Luego, cuando va cogiendo un tamaño el cual ya pueda separarse, se divide y queda como un individuo completamente idéntico e independiente al original. Siguiente es la esporulación. En ella hay varias divisiones del núcleo del progenitor. Cada uno de esos núcleos constituye una espora que se liberan cuando la membrana de la célula progenitora se rompe. Esto ocurre sobre todo en organismos unicelulares. Luego sigue la reproducción asexual de las plantas. En la reproducción asexual ocurren varios métodos. También se puede llamar vegetativa. Ocurre por un fragmento del progenitor, por ejemplo, raíz, tallo, hoja o rama. Es un método muy utilizado con plantas superiores, por ejemplo, el guayacán, el roble, el eucalipto. Se toma una parte de su rama, se siembra primero en agua, luego se pasa a tierra y crece un organismo con las mismas características de su progenitor. ¿Listos? Entonces les voy a explicar cuáles son las formas habituales de reproducción asexual. La primera es el método natural por medio de tubérculos, que es un ejemplo muy típico, es la papa. ¿Listos? Entonces una papa se siembra en la tierra, se le da algunos nutrientes y ella lo que va generando son unas raíces por medio de los ojos. Cuando estamos pelando la papa, recuerden que hay una parte que la llamamos ojos y en cada uno de sus ojos van creciendo nuevos individuos. Los bulbos son tallos subterráneos rodeados de hojas carnosas, por ejemplo, la cebolla, el ajo o el tulipán. Un organismo o una planta que también crece por bulbos son las orquídeas. Aparte de ser parásitas, también su reproducción puede ser por medio de bulbos para poblar más rápido algún terreno.
Otro ejemplo son los rizomas, que son tallos subterráneos que crecen paralelos al suelo. Poseen yemas para dar lugar a tallos y raíces. Es un tipo de reproducción más común entre los vegetales. Por ejemplo, la caña, aromáticas como el orégano y el romero, pasto o grama. La siguiente son los estolones, que son aquellos tallos rastreros que cuando están en contacto con el suelo emiten raíces y tallos verticales. Por ejemplo, las fresas. Las fresas, cuando se hace el cultivo de fresas, se siembra solamente un individuo y ellos van creciendo verticalmente hacia el suelo y forman los surcos para obtener los cultivos de fresa. ¿Listos? En la parte de aplicación de conocimientos van a realizar un resumen y dibujos de la guía en el cuaderno, van a contestar las preguntas. Todas estas preguntas son de acuerdo a la lectura de la guía, van a hacer su retrato y escriben las características que tienen en común con sus progenitores. En el tercer punto van a hacer la lectura del texto, que se trata como unos científicos hicieron algunos experimentos para obtener ratones genéticamente idénticos sin la necesidad de copulación, es decir, de la unión de hembra y macho. Luego de hacer la lectura, van a hacer su aporte personal y en el taller evaluativo tienen 3 preguntas relacionadas con los temas que hemos visto en esta guía y en el tercer punto van a hacer su autoevaluación y tienen que justificarla ya que esta es la guía final de segundo periodo. ¿Listos? Entonces que tengan un buen día.